la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, y vamos a estar leyendo del versículo 5 hasta el versículo 1 del capítulo 2. La primera parte del versículo 1 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y si su condición física se lo permite, pues, y se pueden poner en pie. La palabra de Dios dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Primera de Juan es una carta dirigida a la iglesia de Éfesos. Y aunque quizás no tiene un estilo de una carta, muchas personas piensan que era un sermón que fue escrito por Juan para la iglesia de Éfeso. Y el fin con el que fue escrita fue para contestar, dar respuesta a unos problemas que estaban surgiendo en específico en esa iglesia. Estos problemas surgieron porque habían falsos maestros que estaban propagando una creencia sobre el cristianismo que era distinta a la que estaba enseñando Juan y los apóstoles. Todos estos falsos maestros, al parecer, se habían infiltrado dentro de la iglesia, pero terminaron saliendo de ella. Si van un poco más adelante, en Primera de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sabemos que estas personas, estos falsos maestros, se habían infiltrado en la iglesia y ahí estaban propagando una creencia distinta a la del cristianismo. No solo eso, sino que al parecer hubo tal vez lo que se llama una división en la iglesia, donde este grupo de maestros falsos terminó saliendo de la iglesia y lo más seguro, personas también se fueron con ellos, ¿verdad? Que creyeron lo que ellos estaban enseñando. Y estas son cosas que a veces, aunque son dolorosas, Dios permite en la iglesia con el fin de limpiarlas, ¿verdad? De remover a las personas que se oponen a la verdad. Y también, en cierta manera, estos falsos maestros afectaron a algunas personas que eran verdaderos creyentes, discípulos que anhelaban seguir la verdad del Evangelio. Y es con ellos en mente que Juan escribe esta carta o este sermón. Con las personas que están todavía en la iglesia, personas que
lo más probable, la mayoría de ellos eran creyentes. Las creencias de estos falsos maestros pueden influenciar a creyentes que no llegan a diferenciar lo que es la verdad de la mentira, ¿verdad? Y esto no es para que las personas se sientan mal, porque no todos tenemos el mismo conocimiento, ¿verdad? No todos crecemos al mismo ritmo y toditos estamos todavía aprendiendo la verdad de la palabra de Dios. Pero esto nos da a entender, ¿verdad?, lo importante que es el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Para poder nosotros identificar la verdad de la mentira. Y más que nada en estos días, ¿verdad?, donde hay tanta información en los medios sociales, en cosas como YouTube, ¿verdad?, donde podemos ver, escuchar cualquier mensaje que pongan en las redes. Tenemos que crecer en la palabra de Dios para nosotros poder diferenciar la verdad de la mentira. Y aún en la misma iglesia, ¿verdad?, deberíamos de estar ver, porque mientras más la iglesia va creciendo, se pueden infiltrar personas que van a traer un mensaje erróneo a la iglesia y tenemos que poder diferenciar la verdad de la mentira. Estos falsos maestros que en esos tiempos fueron los precursores de los herejes que eran responsables de las sectas gnósticas que se desarrollaron unos 100 años después, a eso del segundo siglo. ¿Verdad? El pensamiento gnóstico que el pastor lo mencionó cuando predicó de Primera de Juan capítulo 4, considera que lo espiritual lo ven como divino y bueno y lo material como algo creado y malo. Cuando Juan escribió su carta para dirigirse a estos falsos maestros, ¿verdad? Estas personas, entre otras falsas enseñanzas, decían que tenían comunión con Dios, sin embargo, vivían en tinieblas. ¿Verdad? Eso era una de las cosas que ellos decían. Enseñaban que ellos tenían comunión con Dios, aun cuando sus vidas reflejaban lo contrario, que estaban viviendo en tinieblas. Ellos pensaban que los pecados de la carne no afectaban al alma, que es espiritual. Y por tal razón creían que en ellos no había pecado. Aún más, algunos pensaban que nunca habían pecado. Pensaban que no tenían pecado de qué arrepentirse. Por consiguiente, ¿verdad?, no veían la necesidad de un redentor. No veían la necesidad de ser salvos de sus pecados. Este pasaje que leímos, ¿verdad?, comienza con la premisa de que Dios es luz. Y el ser humano sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Anda en tinieblas y necesita que Dios le dé vida. Pero a los creyentes, a los que confían en Dios, Dios le ha dado vida. Él lo ha llamado de las tinieblas a la luz para que anden en los caminos de Dios. Cuando Dios llamó a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, le dice lo siguiente en Hechos 26, 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Verdad? Y si observamos en ese pasaje, ¿verdad?, lo que podemos ver es que los creyentes
los creyentes, cuando se convierten, pasan de las tinieblas a la luz. También vemos que pasan del dominio de Satanás al dominio de Dios. Y que bajo el dominio de Satanás, el ser humano está en tinieblas, sin perdón de pecado y sin herencia. Sin embargo, bajo el dominio de Dios, el creyente está en la luz, ha recibido perdón de Dios por sus pecados y una herencia que es la vida eterna. Lo que en sí yo quiero que podamos entender es lo que quiere decir que Dios es luz. Dios es luz porque Él es la fuente de vida, ¿verdad? Él es la fuente de vida porque Él lo sustenta todo. Dios formó al hombre y le dio vida. Dios al hombre que está en la tierra, tanto justo como impíos, lo sustenta dándole vida, ¿verdad? Si Dios no le diera vida, nadie estuviera de pies, ¿verdad? Dios nos da vida. Pero no solo Dios es la fuente de vida temporal, ¿verdad? Porque un día expiramos, sino que Él es la fuente de vida eterna. Y esto es lo que yo quiero que entiendan de este pasaje, que cuando dice Dios es luz, está diciendo que Dios es la fuente de vida eterna, ¿verdad? Estos maestros, falsos maestros, decían que ellos tenían comunión con Dios, el Dios que es luz, por tanto proclamaban que ellos tenían vida eterna, mas sin embargo vivían en tinieblas. Busquen el Salmo 36:9 si gustan, y en el Salmo 36:9 David dijo lo siguiente. Ahora tengan en mente que los salmos, muchos de ellos, los salmos, la rima de hebrea no es igual que la rima que nosotros conocemos en la poesía, ¿verdad? En la poesía tratan de que las palabras rimen, que tengan el mismo metro, lo que le dicen. Sin embargo, en la hebrea lo que hacían era paralelismo, ¿verdad? Y esto aquí es un paralelismo, o sea, donde la segunda línea repite lo mismo que la primera, pero en una manera distinta, pero diciendo lo mismo. El Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Verdad? Dice el manantial de vida y lo refiere como que es la luz. ¿Verdad? Decir que Dios es la fuente de vida es lo mismo que decir que Dios es luz. El mismo Juan, cuando escribió en el Evangelio, en primera de Juan 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuchen esto. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Verdad? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Dios es la fuente de vida. Es quien da vida eterna. Y la vida eterna es la luz de los hombres. En Juan 8:12, Juan también dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Verdad? Lo que estamos viendo en estos diferentes pasajes es que como Dios es luz, Él es la vida eterna. Cuando en el pasaje de primera de Juan leemos que Dios es luz, nos está diciendo que porque Dios es luz,
El que tiene a Dios tiene la vida eterna y no anda en tinieblas. ¿Verdad? So, el creyente anda en luz. En los versículos 6 y 7 de 1 de Juan 1, 6, 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, la palabra que se usa aquí es comunión, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios, quien es la vida eterna. Esta palabra comunión quiere decir tener en común. Lo traducimos en español a comunión, pero en el original quiere decir tener en común. En otras palabras, bajo este contexto, se refiere a compartir la vida eterna. Tener eso en común, ¿verdad? Si tenemos comunión con Dios, tenemos la vida eterna. Los falsos maestros de la época de Juan decían ser salvos, pero estos falsos creyentes vivían en tinieblas, mostrando que no tenían comunión con Dios, ¿verdad? Decían algo, pero no era verdad. Hoy día también hay falsos maestros que dicen lo mismo, ¿verdad? Estos falsos maestros enseñan que una persona que practica el pecado tiene comunión con Dios. Que aunque vivan en tinieblas, tienen la vida eterna. Creen lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Y esta falsa enseñanza ha infiltrado también en la iglesia nuestra hoy día. Y por mucho han sido recibidas con alegría, con brazos abiertos, porque buscan una excusa para sus pecados, ¿verdad? Muchos buscan maestros que enseñen lo que ellos quieren oír, en vez de buscar maestros que enseñen lo que ellos necesitan oír. Y esto desde entonces sucede y sigue sucediendo hoy día. Según de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estas falsas enseñanzas han sido estorbo a los creyentes que visitan la iglesia, pero que todavía no son salvos, ¿verdad? Porque el creyente que visita la iglesia y no es salvo, no necesita escuchar que aunque puede vivir en tinieblas y estar bien. Él lo que necesita escuchar es que tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo, ¿verdad? Cuando un edificio se está quemando, las personas tienen que saber que tienen que correr por sus vidas, ¿verdad? Hacia un lugar donde pueden estar a salvo. Y de la misma manera, el pecador tiene que oír que necesitan arrepentirse de sus pecados y correr a Jesucristo. Estas falsas enseñanzas también han influenciado a creyentes que todavía no conocen bien las Escrituras y no tienen un fundamento sólido de la sana doctrina. El que profesa tener vida eterna, si verdaderamente tiene comunión con Dios, él o ella va a dar la evidencia de que ha conocido a Dios, ¿verdad? El verdadero cristiano no va a andar en tinieblas. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano nunca va a pecar, ¿verdad? Porque mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a pecar, vamos a fallarle a Dios. Lo que quiere decir andar en tinieblas es que el creyente ya no vive en paz con su pecado, ¿verdad? Por lo tanto, no puede andar en tinieblas. Andar se refiere a la manera de una persona vivir.
Tú dices, esa persona anda en vicios. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que él vive, buscando los vicios. Esa persona anda en malos caminos, porque esa persona está caminando en caminos, viviendo la vida de una manera que no es buena para él. Y asimismo decir que andar en tinieblas es vivir practicando el pecado. Es no tener problema en practicar cosas que a Dios no le agradan. Es vivir para la satisfacción de uno mismo, aun cuando lo que uno está practicando no le agrade a Dios. Romanos 6, 1 al 2, Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿verdad? Él hace la pregunta y la contesta y después le hace una pregunta retórica porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en tinieblas? Si ya tú moriste al pecado, si Dios te ha salvado, no hay manera en que tú puedas vivir en el pecado, practicando el pecado de continuo. Si alguien vive practicando el pecado y dice que es cristiano, como lo he dicho varias veces, esta persona está mintiendo. Se está engañando a sí mismo porque no ve la necesidad entonces de buscar arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y está fingiendo algo que no es. Y tristemente yo conozco muchas personas así, que dicen ser cristianos, pero sus vidas dan testimonio de lo opuesto, ¿verdad? Y no buscan, como creen que están bien, porque algún día tal vez hicieron una oración de fe, no creen que hay necesidad de arrepentirse de sus pecados, sino que siguen viviendo la vida en tinieblas. ¿Verdad? Entonces, para la persona que verdaderamente hace esto, o sea, la persona se tiene que arrepentir de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Y las personas que hacen esto, que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo, Dios los transforma, ¿verdad? Dios va a cambiar la vida de esa persona para que tenga comunión con Dios. Y esa persona va a dejar de andar en tinieblas y comenzará a andar en luz. Y vendrá a ser partícipe de la vida eterna que nos da el Señor Jesús. El creyente no anda en tinieblas, sino que anda en luz, practicando la verdad y buscando la santidad en el Señor Jesucristo. Y el creyente no hace esto con el fin de obtener vida eterna, sino que porque tiene vida eterna, busca santidad y busca obedecer la verdad. La vida eterna que el creyente viene a recibir es basada en lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Fue ahí, hace 2000 años atrás, que los pecados de los pecadores arrepentidos fueron perdonados. Tanto pecados pasados, presentes, como pecados futuros. Y es en base a ese sacrificio de Jesús que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, como dice aquí. En base del sacrificio del Señor Jesucristo. Esto el Señor lo ilustra cuando dio ejemplo a los discípulos al lavarle los pies a ellos. Pueden buscarlo, está en Juan capítulo 13, Juan 13. De los versículos 3 al 10. Dice Juan 13 del 3 al 10, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y
jugarlos con las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Verdad? Ya el pecador arrepentido fue lavado y limpiado. Y esto en base de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando fuimos lavados, nosotros fuimos completamente justificados, ¿verdad? Dios nos declaró inocentes. Antes éramos culpables, Dios nos lava, nos justifica y nos declara inocentes. Ahora el que Dios nos declaró inocentes no es algo que deja, que sucede, sino que es algo que es permanente para los creyentes. Ya tú fuiste declarado justo, fuiste justificado si tienes la vida eterna. Si te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Pero aunque hemos sido completamente justificados, ¿verdad? El creyente todavía no ha sido librado de este cuerpo de muerte y todavía peca, como mencioné anteriormente. Por tal razón, el creyente habitualmente necesita confesar sus pecados y apartarse de sus pecados. ¿Verdad? Esto es lo que es santidad. Por el lavamiento de los pies de los discípulos, ¿verdad? Le muestra Jesús a los creyentes que aunque ya fueron justificados, todavía necesitan buscar la santificación y buscar corregir en sus vidas las áreas en las que cometen pecado. Es como cuando un familiar cercano a uno, hijo a padre, padre a hijo, entre hermanos, quizás tienen un desacuerdo y surge algún problema en esa relación. Esa persona no deja ser mi familia, esa persona yo no dejo de amar a esa persona, mas sin embargo tengo que arreglar mi relación con él, ¿verdad? Tengo que tratar con el problema que surgió. Y de la misma manera, ¿verdad? Que el creyente vino a Dios porque sus pecados fueron perdonados y él fue justificado. Sin embargo, el pecado que ahora el creyente comete tiene que ser tratado por medio de la santificación en Jesucristo. ¿Verdad? Ya el creyente ha sido justificado y perdonado de sus pecados, sin embargo, tiene convicción cuando cometes pecado hacia el Señor Jesucristo. Y continúa viviendo una vida donde confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Y eso es algo que debemos siempre tener en mente, ¿verdad? Que pecamos, que tenemos que pedir perdón a Dios, que Dios tiene que todavía tratar con nosotros en áreas en que fallamos, ¿verdad? Hay muchos pecados que a veces uno por ignorancia los comete, pero mientras Dios va tratando con tu vida, te va mostrando a través de tu palabra las áreas que tú tienes que corregir en tu vida. El creyente cuando peca, se arrepiente de sus pecados. Y eso es lo que vemos en el versículo 8 al 10. Dice, bueno, del 8 hasta el 2:1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cualquiera que piensa que ha alcanzado un nivel donde él ya no peca, se está engañando a sí mismo, ¿verdad? El que cree esto es porque la verdad, según lo que acabamos de leer, no está en él. La palabra de Dios nos dice que Dios continúa obrando en nuestras vidas. Nosotros no hemos llegado a ese momento donde ya no pecamos más, sino que Dios continúa tratando. Dice que Pablo dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, es algo continuo. La obra que Dios comenzó en el creyente, Él la va a continuar trabajando a través de la santificación. Y el que una persona tenga esta convicción, ¿verdad? De que peca, de que comete pecado, muestra que esa persona en sí tiene comunión con Dios. Pero si no tiene esa convicción, lo que está mostrando es que no tienes comunión con Dios. Y tener comunión con Dios es tener vida eterna. Ahora, puede haber casos donde uno peca y uno no confiesa su pecado inmediatamente, ¿verdad? Puede pasar un tiempo, pero no va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Porque Dios está tratando con tu vida, ¿verdad? Dios trata con tu vida a través de la predicación, a través de los hermanos. Por eso hay que congregarse, ¿verdad? Por eso hay que tener comunión los unos con los otros. Pero en cierto tiempo, la persona tal vez no confiesa su pecado inmediatamente, aunque debería. Pero hay veces donde la persona no confiesa su pecado inmediatamente, aunque sí reconoce que pecó y trata de arreglar su vida. Y podemos ver esto con David. David en el Salmo 32, del versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, ¿verdad? O sea, mientras cayó y no confesó su pecado, él dice que sintió como que se envejecían sus huesos. El versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios, tratando con él. ¿Para qué? Para que se arrepintiese de su pecado. Se volvió mi temor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Verdad? El que dice que nunca ha pecado, claramente no tiene comunión con Dios, como vamos a ver más adelante. Pero la persona que no, o sea, los falsos maestros le están diciendo que a veces que ya no pecaban, dejando de saber a ellos que ellos ya habían llegado a un nivel donde no pecaban. Pero esto no es lo que nos muestra la palabra de Dios, porque si creemos eso, no vamos a ver la necesidad de confesar nuestras faltas, nuestras transgresiones hacia Dios. No vamos a crecer en santidad. Pero si verdaderamente eres creyente, Dios va a tratar con tu vida, como lo hizo con David, ¿verdad? Donde él sentía aún la mano de Dios. Y así Dios trata con nosotros. El verdadero creyente tal vez no se arrepiente inmediatamente algunas veces, pero sí siempre se va a arrepentir de su pecado porque Dios está tratando con su vida. Ahora había otro grupo aquí de que decía que ellos nunca habían pecado, ¿verdad? Y eso fue también influenció a la iglesia en ese entonces en esa manera, que ellos nunca jamás habían cometido pecados, decían. Y por lo visto, es claramente, si tú piensas que nunca has cometido pecado, pues nunca te arrepentiste de tus pecados, ¿verdad?
Por tal razón es imposible que tenga vida eterna. Y el que niega esto llama a Dios un mentiroso. La palabra de Dios es clara en la condición del hombre desde el principio hasta el final. Y de que Dios es un Dios santo, quien no tolera el pecado. Muchos pasajes. Uno de ellos, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso, el que piensa que nunca ha pecado, niega la enseñanza de la palabra de Dios, que nos enseñan que todos han pecado y que todos necesitamos un Salvador. Ellos llaman a Dios mentiroso los que dicen eso. El ser humano necesita reconocer que el pecado es contra un Dios santo. No es que yo violé una ley simple, como una ley de tránsito, o que te parqueaste donde no debías y te dieron un parte, un ticket, ¿verdad? Tu pecado es contra un Dios santo, ¿verdad? Un Dios que tiene la potestad para enviar a la persona al mismo infierno. ¿Verdad? Todos necesitan salvación. No hay ni una persona que no necesite ser salvo porque todos han pecado. Y para recibir esta salvación tienen que saber que necesitan arrepentirse de sus pecados. ¿Verdad? A veces uno piensa que el conocimiento de lo que Dios hizo no es suficiente para que tú seas salvo. Claro, es el Evangelio, ¿verdad? Y hay poder para salvar al hombre a través del Evangelio. Pero el mero conocimiento del Evangelio no te salva. Yo crecí en la iglesia. Sabía que Jesús nació de una virgen. Sabía que Jesús murió, vivió una vida perfecta. Sabía que Jesús murió por pecadores. Sabía que Jesús resucitó. Sabía que Jesús hizo eso para salvar a pecadores. Sin embargo, yo no era salvo por solo conocer, por solo tener esa información. ¿Verdad? El pecador tiene que ser transformado. Y Dios usa el Evangelio, pero el pecador es responsable de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Porque hay iglesias que te enseñan que tú no tienes que arrepentirte. Es más, ni se menciona. Toditos están bien. Tú solo ven y diezma. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, todos tienen que arrepentirse. Ahora, esta carta, más que nada, fue dirigida a la iglesia, a personas que lo más probable, muchos de ellos eran salvos, sino la mayoría. Son personas que ya se habían arrepentido y que habían sido justificados y perdonados. Vemos que a esto, ¿verdad? Juan le dice que si confiesa sus pecados, Dios le perdonará sus pecados. Ahora, pareciera indicar que si no confesamos algún pecado, que Dios no nos va a perdonar. Pareciera decir eso, ¿no? Pero esto no es lo que sí Juan quiso decir, esto no es lo que Juan está comunicando. Cuando Dios me salvó, cuando yo me arrepentí de mis pecados, yo no confesé cada uno de los pecados que yo había cometido
en mi vida. O sea, yo no dije, déjame ir por lista, de a ver qué yo hice este día. Ok, Señor, este día yo hice esto, perdóname mis pecados. Eso es imposible. Uno confesar cada uno en detalle de sus pecados. No solo eso, sino ahora nosotros como cristianos, ¿verdad? Hay pecados que a veces son por omisión y quizás ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque no solo somos pecados, no solo cometemos pecados por las cosas que hacemos, sino que también cometemos pecados por las que tenemos que hacer y no hacemos. También hay pecados que por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia yo puedo cometer algún pecado. Entonces, si confesar los pecados uno por uno fuera una condición para recibir perdón de esos pecados, entonces uno tendría que decir que entran personas al cielo con pecados que no han sido perdonados, porque cuando te coja la muerte por sorpresa, tal vez hubo un pecado en tu vida el cual no habías confesado, ya sea por ignorancia, por omisión o aún por algo que hiciste. Pero eso no es lo que Juan estaba tratando de comunicarle a ellos. La palabra confesar quiere decir hablar la misma cosa, ¿verdad? En el griego es homologeo, dice homo de mismo y lego de hablar. O sea, hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo. Cuando Juan dice, si confesamos, lo que dice es que si decimos lo mismo que Dios dice con respecto al pecado, ¿verdad? Y no lo decimos, y no es que nos confesamos para recibir el perdón, sino que porque somos salvos, confesamos nuestros pecados. Y por tal razón recibimos perdón. Dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. O sea, si decimos lo mismo que Dios dice con respecto al pecado, y eso es porque ya somos salvos, ¿verdad? El que nosotros confesemos nuestros pecados muestra que ya somos salvos, y es por eso que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El creyente continuamente confiesa su falta, porque toditos faltamos a Dios cada día. Y esa es la actitud porque somos creyentes. No para alcanzar la salvación, sino porque ya Dios nos salvó. Nuestra actitud ahora es que nosotros confesamos, o sea, decimos lo mismo que Dios respecto al pecado. Y esa es la manera en que vive el creyente. Amén. Bien. Hasta aquí mi parte.